Durante toda la guerra con Francia, los ingleses debieron en gran parte sus éxitos militares a sus aliados franceses, bretones y flamencos. El famoso ejército del Príncipe Negro que ganó la batalla de Poitiers había sido reclutado en Gascuña en su mayor parte. Uno de sus mejores capitanes era un gentilhombre gascón. Y ahora, cuando Enrique V había renovado la asociación de Francia e Inglaterra bajo la misma corona común, el factor decisivo fue, de nuevo, la amistad de uno de los partidos continentales. Todo dependía de la continuación de la alianza con aquella facción del Estado francés para la que ningún inglés podía ser tan odioso como un Armagnac. Mientras Felipe el Bueno de Borgoña tuvo interés en apoyar la casa de Lancaster, las pequeñas guarniciones inglesas apostadas en las ciudades del norte de Francia eran consideradas más como auxiliares de la facción local que como instrumentos extranjeros de un gobierno usurpador. Pero cuando Borgoña cambió de campo, Tratado de Arras, en 1435, toda la situación quedó alterada. Desde entonces ya no fue posible que Inglaterra mantuviese sus posiciones en Francia. Sin la ayuda francesa, estas eran insostenibles. Solo quedaba por decidir el ritmo de la retirada que habría de emprender por mucho que le repugnase. Detrás del gran altar de la iglesia de la abadía de Reims se hallaba la tumba de San Remigio, y dentro de la tumba había un relicario en forma de paloma que contenía un vaso de cristal lleno del óleo santo que una paloma del cielo había llevado desde allí para la consagración de Clodoveo, el primer rey cristiano de los francos. Con este santo líquido, mantenido en su primitivo volumen por una gracia milagrosa, había sido ungidos San Carlomagno y San Luis, y muchos otros reyes de Francia, menos ilustres que aquellos, habiendo jurado en la solemne ceremonia de la consagración gobernar a sus súbditos con justicia y misericordia. Para la gente piadosa era una cuestión sujeta a duda si un rey de Francia podía ser considerado rey legítimo de manera absoluta, caso de no haberse sometido en la catedral de Reims a aquel rito inmemorial. Enrique V no fue consagrado jamás. Murió prematuramente, en pleno apogeo de su virilidad, 1422, envenenado, como los soldados ingleses afirmaron por los versos mágicos de los Armagnac, dejando un heredero de 9 meses, cuyos tiernos años impedirían por largo tiempo que pudiese tomar sobre sí las grandes obligaciones que recaían sobre un rey de Francia, con el acto de la consagración. El camino quedaba despejado para el delfín Carlos, jefe de la familia de los Armagnac y onceeno vástago del rey Loco, un joven enfermizo, tímido y piadoso, temeroso de los ingleses, pero todavía más temeroso de las pasiones violentas que rugían en torno suyo, en las cortes efímeras que sostuvo en Bourges, Poitiers y Chinon, y que, con todo, era el jefe de la casa de los Valois y el descendiente de los Capetos. Juana de Arco adivinó que era preciso que Carlos fuese consagrado en Reims. Voces celestiales hablaban a la joven campesina mientras se entregaba a sus tareas domésticas y guardaba las ovejas de su padre en Domremy, invitándola a abandonar la Lorena y trasladarse a Francia para socorrer a la ciudad de Orleans, que sitiaban los ingleses, después de lo cual debía llevar al delfín a coronarse a Reims. Juana cumplió estas dos misiones con una sublime simplicidad de propósito. 9 días después de su llegada ante sus muros, mayo de 1429, Orleans, que había resistido ya un sitio de más de 7 meses, era una ciudad libre. Al delfín, que llegaba a dudar de su propia legitimidad, le dio la garantía de su inspirada confianza y las credenciales políticas que sólo el rito de la consagración podía proporcionarle. No tendría sentido pretender que la doncella de 18 años era un experto militar. Tenía buenos soldados a su lado. Su estrategia era espiritual, ardiente y libre de vacilaciones. Infundía valor y exaltación a una causa desmoralizada. El miedo y el odio que inspiraba entre sus adversarios da la medida de su éxito. Mientras los Armagnac la miraban como una santa y una heroína, aparecía ante los intereses borgoñones e ingleses como una bruja redomada y como hereje indudable. ¿Cómo, si no, podría explicarse la súbita transformación de la guerra, el socorro de Orleans, la derrota de Patay, la toma de Troyes, la coronación de Reims, la amenaza a París, la mutación en las filas del enemigo, pasando de un estado de ánimo de abatimiento a la seguridad de sí mismo y a la esperanza? Una profetisa solo podía proporcionar tales victorias a una mala causa si estaba inspirada por el malo.
La Universidad de París, que era borgoñona hasta la médula y que no había vacilado en defender ardientemente sus opiniones borgoñonas, apoyándose en una banda pretoriana de degolladores, estaba convencida de que Juana era una hechicera. Después de la consagración, su tarea estaba cumplida. La obra de la liberación nacional, a la que había dado tan fuerte impulso, podía continuar sin ella. Habiendo caído a manos de sus enemigos en Compiègne, fue entregada a los caudillos ingleses, los cuales, con la activa y entusiasta ayuda de Pierre Corjon, obispo de Beauvais, y de los doctores de la Universidad de París, así como de otros notables teólogos franceses, la quemaron como hechicera en la plaza del mercado de Rouen, 28 de mayo de 1431. Hay que tener en cuenta que Carlos VII, que todo lo debía a aquella joven, jamás levantó un dedo para ayudarla en sus apuros. Entonces ya, un joven campesino de Gandon, que también hacía profesión de ser un visionario de vida pura y santa, había prometido a Carlos que la victoria le acompañaría donde quiera que se presentase y ya no necesitaba para nada a Juana. A los ojos de sus enemigos ingleses, cuyos puntos de vista están recogidos en el Enrique VI de Shakespeare, era una hechicera al servicio de los malvados para producir desórdenes perjudiciales a los buenos, honestos y valientes ingleses, quienes, en una lucha limpia, siempre podían derrotar al Rabilargo, pero que estaban inermes contra la magia de un brujo. El martirio de Juana dio a Francia un sentido de unidad moral que el país jamás había tenido. Una a una Inglaterra fue despojada de todas las ventajas que había conseguido desde las primeras fases del conflicto. Los borgoñones hicieron la paz con Francia en 1435, París se pasó al enemigo en 1436, y entre tanto Carlos, aumentado en prudencia a medida que avanzaba en edad y bien servido por hombres capaces de la clase media como Jacques Coeur, el financiero, y Jean Bureau, el primer experto francés en artillería, el arma con la que Napoleón había de aterrorizar a Europa, construyó un eficaz mecanismo de gobierno. Con la Ordonnance sur les gendarmeries de 1439, el rey estableció una fuerza regular mandada por oficiales reales, pagada con un impuesto real, la telle, mientras al propio tiempo asestaba duros golpes al desenfreno inveterado de la nobleza, a la que se prohibía gravar con impuestos sus dominios, reclutar tropas sin licencia del rey o hacer la guerra privada. Califica a los grandes nobles de Francia que se levantaron en rebelión contra un plan de reforma tan esencial para la fuerza y la seguridad de la nación francesa. Se aniquiló la braguerie 1440. El ejército real de Francia, con su caballería, infantería y artillería, se organizó a pesar de las tradiciones feudales del antiguo régimen y, en la última campaña de esta larga guerra, 1449-1453, hizo su primera aparición triunfante en los campos de batalla de Europa, anunciando que había llegado la época de la artillería. Rouen, Bayona y Burdeos cayeron sucesivamente ante el patriotismo organizado de Francia. Solo Calais, entre todas las posesiones francesas, quedó a manos de Inglaterra, después de la paz que se firmó en 1453. Una nota curiosa de esta larga guerra consistió en la persistencia, a pesar de las crueles atrocidades cometidas en ella, del espíritu deportivo de los torneos. La guerra, que en la práctica era una orgía de incendios y saqueos, se concebía al propio tiempo como el deporte de los reyes, como la lucha de campeones y como el juicio de Dios. Desplegar el valor personal y observar las convenciones de la caballería se estimaban obligaciones más ineludibles entre la gran hermandad militar anglo-francesa que las oscuras virtudes de la clemencia y la disciplina. La noche de Poitiers, el príncipe negro, que no sentía escrúpulos en pasar a cuchillo a los habitantes de Limoges sin tener en cuenta ni su sexo ni su edad, esperaba en la mesa al cautivo rey Juan con ostentosa ceremonia. La camaradería del buen tono entre gentiles hombres que hablaban el mismo idioma, gozaban con los mismos deportes, cumplían los mismos ritos religiosos y obedecían las mismas reglas de conducta social, mitigaba de alguna manera el conflicto, excepto cuando los luchadores eran rudos marineros en el mar, poco propicio para reglas caballerescas. Es típico del espíritu de aquellos tiempos que el año que siguió a Crécy, la viuda del conde de Emer de Pembroke fundó un colegio en Cambridge en el que los estudiantes franceses tenían derechos preferentes a las becas y que cuando llegó a París la noticia de la muerte de Eduardo III, el rey de Francia, ordenó que se celebrasen solemnes funerales en la Sainte-Chapelle a la memoria de un gran héroe que había sido a la vez su más peligroso y tenaz enemigo.
Un efecto necesario de la larga guerra fue el de poner fin a la mutua penetración de Francia e Inglaterra, que había ayudado con la conquista normanda a formar Inglaterra y con el imperio angevino a modelar la administración de Francia, y que tanto bueno y tanto malo había proporcionado los dos países. En Inglaterra el idioma francés había cedido el lugar a la lengua y a la literatura nativas, en los tribunales, en el parlamento y en el púlpito, en la correspondencia oficial de los reyes y en las cartas particulares de las personas ilustradas. La gran contribución que los escritores ingleses habían aportado a la literatura común de los dos pueblos quedó entonces paralizada. Los escritores franceses e ingleses siguieron caminos separados, y los ingleses, aun reconociendo el atractivo de los modelos franceses, bajo la dirección de los Chaucer, prestaron atención por primera vez a Dante y a los italianos. En las dos naciones, un fuerte sentimiento de amargura y alejamiento reemplazó las antiguas relaciones de tolerancia que se reflejan en las divertidas crónicas de Froissart. La época feudal, que dejó un inmortal resplandor tardío en la novela en prosa de Sir Thomas Malory sobre la muerte de Arturo, 1470, había pasado ya y fue reemplazada entonces por el conflicto entre los estados. Una gran guerra no puede transcurrir sin consecuencias trascendentales para la vida humana. Nada es más eficaz para romper la dura costra de la costumbre como un súbito ensanchamiento de la proporción de los gastos estatales. La necesidad de dinero crea nuevos problemas, abre nuevos horizontes, hace surgir nuevas pretensiones, lleva hombres nuevos al primer plano de los negocios, altera las relaciones económicas de las clases. Las necesidades fiscales de Eduardo III vinieron a ofrecer oportunidades financieras a los banqueros florentinos y oportunidades constitucionales al Parlamento inglés. Alejados del pánico de la guerra, los ingleses se dedicaron a la manufactura de tejidos y así organizaron la primera de sus industrias capitalistas. La depreciación de la moneda y la consiguiente alza de precio fue el efecto natural de la desastrosa política monetaria seguida por los reyes franceses bajo la presión de la guerra, y produjo no solo para Francia todas las perturbaciones que la inflación inevitablemente trae consigo. Como los impuestos existentes eran insuficientes, fue preciso descubrir nuevas fuentes de ingresos. Al subir la escala de los precios, las relaciones entre los patronos y sus empleados, entre el comerciante y el parroquiano, entre el señor de la tierra y el labrador, se hicieron difíciles y se agriaron. En la década entre 1375 y 1385 se extendió por la Europa occidental una oleada de descontento popular. Se sintió en Flandes, en el norte de Francia, en Gante y con gran intensidad en el levantamiento de los campesinos ingleses de 1381. Las clases dirigentes en todas partes sintieron gran alarma. Se había puesto de manifiesto una nueva fuerza que conmovía la fábrica caduca de las castas de Europa. La aristocracia guerrera ya no podía ignorar por más tiempo el gran mundo subterráneo de pujantes ambiciones que ahora ayudaba a remodelar la sociedad. Es significativo que el gobierno inglés, que se propuso establecer el impuesto de capitación en 1381, se hallaba bajo la impresión de que toda la riqueza del reino había pasado a poder de los artesanos y trabajadores. Estas perturbaciones económicas produjeron otro efecto inesperado. La inflación monetaria planteó a los papas de Aviñón un problema de extraordinaria dificultad. ¿De dónde podían sacar los ingresos necesarios para la imponente fábrica que durante el siglo XIII había proporcionado a Europa su principio activo de organización y que todavía era mirado como una necesidad de la vida civilizada por los cristianos latinos? Juan XXII, un francés de la región de Cahors, inventó las annatas. Aquel ingenioso teólogo y financiero cobró los ingresos del primer año de todos los beneficios. Otros expedientes de extorsión, principalmente la costumbre de las provisiones papales, fueron llamados en ayuda del presupuesto apostólico y crearon especialmente en Inglaterra hondo resentimiento y formal oposición. Los efectos fueron trascendentales. Mucho antes de que se le pudiese ocurrir al hombre común y corriente discutir la fe o impugnar los títulos de legitimidad del pontificado, la autoridad moral del gobierno papal se vio minada en todo el norte de Europa por sus métodos financieros corruptos y desmoralizadores. El epílogo inglés al largo drama francés fue el suicidio de la nobleza feudal en la Guerra de las Rosas. Los nobles, para los que se habían convertido en una segunda naturaleza luchar en los campos de Francia o en los montes de Gales, y para los que el tumulto de las armas era poco más serio que la caza del ciervo o del zorro, no se acomodaban fácilmente a los caminos monótonos de la paz. Muchos de ellos mandaban pequeños ejércitos o mantenían escoltas que podían ser utilizadas para intimidar a un jurado, liquidar a un enemigo o llegar fácilmente a la bolsa de los mercados ambulantes,
o a los bienes de vecinos más pobres y más débiles que ellos, y contra estos males de los prepotentes el gobierno débil de Enrique VI era absolutamente incapaz de luchar.